Te llaman del centro médico y te dicen por teléfono que hay algo raro en tu análisis y que mejor repetirlo. Y de repente entras en pánico y te preguntas, ¿tengo algo grave? ¿Me ha pasado algo? ¿Ha salido algo malo? Mucha gente cree que si tiene un análisis alterado es porque hay una enfermedad, pero muchas veces se debe a lo que hiciste antes, a lo que comiste, el suplemento que tomaste, incluso a no haber dormido bien. Por eso en este vídeo te voy a contar los factores más comunes que sabotean tus análisis y cómo prepararte para que reflejen tu salud real, porque un resultado erróneo a veces puede empezar por un desayuno equivocado. ¿Por qué importa tanto prepararse bien para la analítica o para una analítica? Imagínate esto, vas al médico, te ve bien, hablas, te pide una analítica de rutina y cuando vuelves resulta que hay un par de resultados fuera de rango. Triglicéridos por las nubes, ácido úrico alto o que las transaminasas del hígado están un poco disparadas. Y claro, te saltan las alarmas, el médico empieza a darle vueltas, también tú te preocupas, que si el hígado es graso, que si comes demasiada carne, que si estás desarrollando algo más serio, ¿qué pasa aquí? Pero el problema es que quizá cenaste embutido la noche anterior, o tomaste alcohol el fin de semana, o simplemente no bebiste suficiente agua. El mensaje aquí es que la analítica no es una foto de tu salud absoluta, es una foto fija de cómo estaba tu cuerpo en ese momento concreto. Y ese momento, si no es representativo, la foto sale borrosa. O peor, sale engañosa. ¿Sabías que una cena rica en carne o marisco puede alterar el ácido úrico y hacer que suba? Y después te dirán que parece que tienes hiperuricemia o que tomar un par de cervezas o una copa de vino puede hacer que tus enzimas hepáticas se disparen temporalmente. No es que estés enfermo, es que el cuerpo está procesando lo que le diste. Le estás haciendo trabajar y eso se refleja en la analítica. Lo mismo pasa con los triglicéridos. Bastan unas horas sin ayuno real o una comida grasa el día anterior, sobre todo en la cena, para que se dispare, lo he visto muchas veces. Y después tú buscando en internet causas de triglicéridos altos o dándole vueltas a la cabeza y complicándote la vida. O sea que esto no es una tontería, no es una manía médica. Es la diferencia entre interpretar bien tu salud o malinterpretarla y sufrir por algo que no está ahí, por un daño, un problema que no es real. O como mínimo que pierdas el tiempo haciéndote una y otra vez analíticas para confirmarlo. Lo bueno de esto es que la preparación para la analítica depende en gran parte de ti. ¿Qué factores bajo tu control pueden alterar los análisis? Vamos con lo importante, porque una cosa es saber que puede haber errores y otra muy distinta es saber cómo evitarlos. Hay 5 grandes factores que están en tus manos, 5 cosas que puedes hacer o no hacer justo antes de un análisis y que pueden cambiar totalmente el resultado. Y no hablamos de cosas raras, hablamos de lo que comes, de cómo duermes, de si tomaste algún medicamento, de si hiciste ejercicio físico o de si estás bien hidratado. Vamos uno por uno y empezamos con el factor más frecuente. ¿Qué alimentos pueden alterar el resultado de una analítica? Comer mal la noche anterior puede arruinar el análisis, pero no hace falta que sea comer mal en el sentido clásico. A veces basta con que sea algo que parece inofensivo. Por ejemplo, un zumo de naranja. Si lo tomas 2 horas antes de la extracción, puede dispararte la glucosa y hacer que parezca que tienes prediabetes. Entonces ya tenemos aquí un problema y habrá que repetir la analítica para ver. ¿Y qué pasa con la típica cena rica en carne roja? Pues que puede aumentar la creatinina, el ácido úrico, incluso las transaminasas hepáticas. Estas enzimas que tu médico mira para ver cómo está el hígado. Y no es magia negra, es fisiología. ¿Qué pasa cuando comes carne, sobre todo carne roja en abundancia? Pues el cuerpo tiene que metabolizar las proteínas, genera productos de desecho como el ácido úrico y aparecen en la analítica. Y si justo te haces al día siguiente esta analítica, pues el diagnóstico es dudoso y habrá que repetirlo. Lo mismo ocurre con el alcohol. Te tomas un par de copas de vino con la cena y tus transaminasas y la gamma GT suben y da la impresión de que tienes un hígado con problemas. O por ejemplo, si cenaste una comida muy grasa, rica en grasa, en fritos, en embutidos, pues los triglicéridos se disparan al día siguiente. Curiosamente, se disparan y se alteran mucho más los triglicéridos que el colesterol a corto plazo. Esto lo he visto muchas veces. Pides una analítica o la han pedido en la Mutua Laboral, pero da la casualidad que el día anterior han estado cenando los trabajadores con sus compañeros hasta la 1 de la madrugada y se hacen la analítica el día siguiente y sale mal. Al preguntar qué han hecho el día anterior, te enteras de una cena abundante, rica en grasas y en alcohol y en carnes rojas y tienes que repetir la analítica. También puede haber alimentos que interfieren con algunos medicamentos. Por ejemplo, los que son ricos en vitamina K.
espinacas, brócoli o el aguacate. Puede modificar los resultados de la coagulación en personas que toman anticoagulantes como el Sintrón, el acenocumarol. Y eso es importante comunicarlo. ¿Y qué pasa con los suplementos? Después voy a profundizar más, pero cuidado, por ejemplo, con la biotina, que está en muchos productos para el pelo, para las uñas o para la piel, porque puede interferir en los análisis de tiroides y de otras hormonas, y no es raro que alguien acabe en el endocrino sin necesitarlo porque no le ha dicho al médico que estaba tomando este suplemento y resulta que esto es lo que alteraba. El té verde, si lo tomas en exceso, también podría alterar las enzimas del hígado, la cafeína que está en el café, pero también en refrescos, bebidas energéticas, incluso en el té, pues puede elevar transitoriamente la glucosa, el cortisol, incluso la presión arterial, que esto no es analítica, pero también lo puede subir. Por eso, que si te dicen que vayas en ayunas, mejor que vayas en ayunas real. Y hablando de ayuno, normalmente se recomienda entre 8 y 12 horas de ayuno real antes de la extracción, sobre todo si van a analizar glucosa, lípidos o función del hígado, hepática. ¿Qué significa esto de ayuno? Significa no comer ni beber nada calórico, ni café con leche, ni zumos, ni chicles, ni caramelos. Durante esas horas no has de comer nada de eso. Y ojo, no todos los análisis lo requieren, algunos incluso pueden alterarse negativamente si ayunas demasiado. Así que si tienes dudas, lo mejor es preguntar. Conclusión, que lo que comes y lo que bebes y lo que tomas en esas 12-24 horas previas a la analítica sí que importa y mucho más de lo que solemos pensar. Más adelante te explico lo que pasa con el consumo de agua. ¿Cómo puede el ejercicio físico alterar los análisis de sangre? El ejercicio es salud, ¿sí? Estamos de acuerdo. Pero justo antes de una analítica puede jugarte una mala pasada. Imagínate que ayer hiciste una clase de spinning a las 7 de la tarde en tu gimnasio. Sudas, te exiges, acabas con las piernas temblando y hoy a las 8 de la mañana vas al laboratorio a sacarte sangre o a tu centro de salud. ¿Cuál es el resultado cuando vas a buscarlo? Pues que tu CK, que es una enzima muscular, aparece 5 veces por encima de lo normal. Y junto a ella también hay una elevación de la LDH e incluso las transaminasas, que las transaminasas son esas mismas enzimas que suben cuando el hígado está inflamado. Conclusión del médico, que si tienes hígado graso, que si hay un daño muscular, que si hay una lesión cardíaca oculta. Pero en realidad lo único que pasó fue que pedaleaste como si fuera el fin del mundo. El médico, cuando se entera, pues te tiene que repetir la analítica. El cuerpo interpreta el esfuerzo como una microlesión muscular temporal y libera esas enzimas como parte del proceso de reparación. Es normal, pero si te hacen el análisis justo después, sin avisar de que hiciste ejercicio, el laboratorio no lo sabe y el resultado se interpreta como si algo no estuviera bien. Esto es especialmente importante si te estás haciendo un chequeo deportivo o si estás monitorizando las enzimas del corazón por una razón médica, porque ahí cualquier valor fuera del rango puede cambiar el diagnóstico o el plan de tratamiento y aumenta la preocupación. Y no solo eso, sino que también el tipo de ejercicio que hayas hecho también influye. El ejercicio de fuerza afecta más al músculo, el de resistencia más al metabolismo, y ambos pueden modificar los valores pero de forma diferente. Por ejemplo, el ejercicio intenso puede aumentar la proteína en orina de forma transitoria. Esto se llama proteinuria de esfuerzo. El problema es que si no se sabe puede hacer pensar que tienes un problema en el riñón, cuando en realidad no lo hay. También este ejercicio intenso puede modificar la sensibilidad a la insulina durante unas horas. ¿Y qué pasa con esto? Pues esto hace que tu glucosa en sangre salga más baja o más alta dependiendo del momento y del esfuerzo. ¿Y qué pasa con los triglicéridos? Curiosamente pasa lo contrario. Pueden bajar tanto tras el ejercicio que te dé una falsa sensación de que todo está muy bien, cuando en reposo real quizás no lo están. Lo importante no es evitar el deporte, por supuesto, es saber cuándo no tienes que hacerlo. Un consejo simple es evitar el ejercicio intenso al menos 24 horas antes de una analítica. Y si hiciste algo relevante o significativo, lo dices al médico o al laboratorio y así nos evitamos un susto o una consulta innecesaria al especialista o simplemente el tener que estar perdiendo el tiempo repitiéndote la analítica. ¿Qué medicamentos y suplementos pueden alterar los análisis sin que lo sepas? Este es uno de los factores más traicioneros, porque hay medicamentos o suplementos que tomamos con total normalidad y que pueden distorsionar por completo los resultados del análisis. Y esto puede ser así aunque no te hayan hecho ningún daño.
Un ejemplo, la biotina o vitamina B7 que ya antes he comentado. Es muy común que esta biotina esté en suplementos para el pelo, las uñas o la piel. Suena inocente, ¿verdad? Pues bien, la biotina puede interferir en varias pruebas de laboratorio y no solo las hormonales. Además de los análisis de tiroides, que ya he comentado antes, pueden alterar marcadores cardíacos como la troponina y otras hormonas, la TSH que he comentado, la HCG y también incluso la PTH. No voy a profundizar en esto, pero ha llevado a muchos pacientes a consultar con el endocrino o el cardiólogo cuando en realidad era que tomaban este suplemento y no habían avisado de ello. También las altas dosis de vitamina C pueden alterar los resultados de la glucosa en algunos test, y si estás tomando hierro, especialmente en pastillas, en comprimidos, conviene saber que pueden afectar los valores si se analizan justo después de haber ingerido el comprimido. ¿Y qué pasa con los medicamentos más comunes? Un clásico es el ibuprofeno. Es un simple antiinflamatorio muy usado, pero que puede afectar un poco la función renal, aumentar ligeramente la creatinina, y si lo has tomado el día anterior puede parecer que tus riñones están peor de lo que están. ¿Qué pasa con el paracetamol? Pues si lo tomas a dosis altas o repetidas, también pueden alterar las enzimas hepáticas y confundir el diagnóstico. También hay que ir con atención con los corticoides como la prednisona, porque pueden subir significativamente la glucosa en la sangre, incluso en personas que no son diabéticos. Y esto da lugar a una falsa alarma. Los diuréticos, ¿qué pasa con los diuréticos? Pues son de uso frecuente en hipertensos, también en personas con retención de líquidos, y pueden alterar los electrolitos, como por ejemplo el potasio, el sodio o el magnesio. Esto puede parecer en la analítica que es un desequilibrio cuando en realidad es un efecto del medicamento. ¿Tomas anticonceptivos orales? Pues algunos de estos pueden afectar también las pruebas hepáticas y los valores de la coagulación. Así que si estás en seguimiento o te van a operar, conviene mencionar que estás consumiendo estos medicamentos. Y las estatinas, estos medicamentos que se dan para el colesterol, pues también pueden elevar las transaminasas e incluso en algunos casos pueden afectar a los músculos. También tenemos todo lo que llamamos remedios naturales, por ejemplo, la cúrcuma, el ginseng, el diente de león, el té verde, todo esto en exceso puede alterar los valores del hígado, del azúcar y de la coagulación. ¿Cuál es la solución a todo esto? Pues muy simple, lleva una lista actualizada con todo lo que tomas, no solo lo recetado, también los suplementos, las plantas, las infusiones o el suplemento, lo que te recomendaron para el colesterol. Porque aunque algo parezca natural o inofensivo, puede ser que deje una huella en tu analítica y esto complique las cosas. ¿Cómo puede la hidratación alterar tus análisis clínicos? No se habla mucho de esto, pero lo que bebes o lo que dejas de beber puede cambiar bastante tu analítica. La deshidratación leve, esa que ni notas, puede hacer que tus riñones parezcan en peor estado del que realmente tienen. ¿Por qué pasa esto? Porque si no has bebido suficiente agua, la sangre estará más concentrada y entonces parámetros como la creatinina o la urea suben. Y claro, tu médico lo verá y piensa, este riñón no está filtrando bien. Pero a veces no es el riñón, es que no bebiste agua, así de simple. Imagínate que pasas una noche calurosa, sudas más de lo normal y por la mañana vas al análisis sin haber tomado ni un sorbo de agua. Eso puede cambiar los resultados, simplemente. Y el caso opuesto también es problemático. Es decir, beber demasiado agua justo antes de la analítica. En plan, me voy a hidratar a tope, pues esto lo que puede pasar es que diluya la sangre hasta el punto de que el sodio o los glóbulos rojos parezcan que están en menor cantidad de lo normal. ¿Cuál es la clave? El punto medio, beber con normalidad el día anterior y también esa misma mañana hasta unas 2 horas antes de la extracción, pero sin forzar, sin exagerar, solo lo que más o menos tu cuerpo necesita. Y la pregunta siguiente es, ¿y si tengo que ir en ayunas? ¿Puedo beber agua? Pues sí que se puede, salvo que te indiquen lo contrario. El ayuno para una analítica sí que permite algo de agua. Lo que no debes hacer es tomar bebidas como café, zumos, infusiones o leche, solo agua pura. Ahora bien, hay algunas pruebas muy específicas, como algunas pruebas de aliento o ciertos estudios sobre la función renal, como la prueba de privación de agua, donde las instrucciones pueden ser diferentes. Pero si este es tu caso, el médico o el laboratorio pues te lo indicarán con claridad. Pregunta, infórmate. Si eres de las personas que toman diuréticos o hacen ayunos largos o tienen tendencia a sudar mucho,
atención especial porque estos casos son todavía más sensibles a estos cambios de hidratación. En resumen, que una analítica fiable empieza con una hidratación equilibrada, ni por exceso ni por defecto, y sabiendo que incluso algo tan simple como el agua también puede marcar una diferencia. ¿Puede el estrés, el sueño o la hora del día alterar tus análisis? Pues sí, más de lo que nos imaginamos. Imagínate que has dormido mal, que te despiertas con prisa, que vas corriendo al laboratorio o al centro de salud sin desayunar, con el estómago vacío y el corazón acelerado. Notas tensión en el cuerpo. No es raro, a nadie le entusiasma que le pinchen una aguja a las 8 de la mañana. A mí al menos no me gusta, desde luego. Pero este pequeño estrés, aunque sea solo por dentro, puede subir tu cortisol y tu glucosa en sangre. Es el famoso efecto de bata blanca, que no es exclusivo de la presión arterial y también puede afectar en cierta medida los análisis. ¿Y dormir poco? Pues también puede alterar las hormonas, el metabolismo, incluso el sistema inmune. Es como si el cuerpo no estuviera del todo despierto, pero ya lo están examinando. Y la hora del día, pues sí, importa más de lo que parece. Tu cuerpo no tiene los mismos ritmos en todo momento, porque hay ritmos circadianos que fluctúan y hace que haya sustancias que suben o bajan según la hora. Por ejemplo, el cortisol está más alto por la mañana, la testosterona también, el hierro va fluctuando, incluso el colesterol puede verse afectado si te haces el análisis por la tarde. Otras hormonas como la prolactina o la hormona del crecimiento, GH, también siguen patrones muy marcados a lo largo del día. Si trabajas por la noche o tienes turnos rotatorios, tus ritmos circadianos también pueden estar alterados, desajustados, sobre todo las hormonas como el cortisol, la melatonina o las que dependen del reloj interno, o sea que puede afectar. Y si eres mujer, también hay un factor extra que es el ciclo menstrual. Para algunas hormonas que se piden, como el estradiol, la progesterona, la FSH, la LH, el día del ciclo marca una diferencia enorme. Por eso en estos casos es importante seguir las indicaciones del médico sobre cuándo debes hacerte la prueba. Y luego hay algo tan simple como la postura. ¿Estabas de pie antes de que te llamaran? ¿Estabas tumbado? Pues esto puede parecer irrelevante, pero hay parámetros que se alteran según la posición del cuerpo, por eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hay algo más, que cada cuerpo responde de una manera diferente. Dos personas pueden comer lo mismo, dormir igual, hacer el mismo ejercicio y aún así sus análisis mostrar diferencias. A unos les afecta más, a otros menos. Por eso es importante interpretar las analíticas en contexto, prepararse lo mejor posible para que el contexto sea y las condiciones pues las más adecuadas. ¿Puede fallar el sistema incluso si tú lo hiciste todo bien? Pues a veces haces todo bien, ayunas, duermes, no haces ejercicio, te hidratas, tomas tu medicación como corresponde y aún así el análisis sale mal o sale raro o tan fuera de lo normal que te lo repiten porque no se fían. ¿Y sabes qué? Que a veces no es culpa tuya, no has hecho nada mal, ni la culpa es de tu cuerpo, ni de tu salud, es que el sistema también puede fallar y conviene saberlo. Puede haber errores de identificación de la muestra. Puede haber errores en el orden de los tubos, puede haber errores en la técnica de extracción, puede haber errores en el transporte y en la temperatura, o puede haber algún error en algo tan simple como en el retraso del procesamiento de una muestra que debería analizarse rápido, como el lactato o los gases arteriales. También puede haber errores en la calibración de los equipos. Incluso puede haber algún error en cómo se interpreta el resultado si no se tiene en cuenta el contexto del paciente, la edad, el sexo, la etnia y esos factores. Porque a veces los valores de referencia no son iguales para todo el mundo y no todos los análisis requieren la misma preparación. Algunos necesitan ayuno estricto, como el de los lípidos, las grasas, la glucosa, pero otros no tanto, como la analítica del tiroides o un hemograma básico. Algunos tienen instrucciones muy específicas, como las pruebas de aliento o los test de alergia, o también algunos análisis hormonales. Por eso, si algo sale raro, no entres en pánico, no te culpes ni asumas lo peor. A veces es solo una foto movida y lo único que hay que hacer es volver a tomar la foto con más calma y sin miedo. ¿Cómo puedes prepararte para que tu análisis sea realmente fiable? Vale, ya sabes qué cosas pueden alterar las analíticas de sangre, pero ahora vamos con lo importante. ¿Y qué es lo importante? Pues, ¿qué puedes hacer tú para que tu análisis diga la verdad sobre tu salud? Aquí tienes una guía sencilla, piénsala como si fuera una lista de verificación. Imagínate que es como cuando preparas una mochila antes de ir de viaje, que es
solo que esta vez en vez de irnos a un destino concreto, a una localización, el destino es un resultado fiable. ¿Qué podemos hacer 3 días antes de la analítica? Si puedes, evita el alcohol porque puede alterar las enzimas hepáticas y el efecto puede durar hasta 3 días, 72 horas. Reduce las carnes rojas y los mariscos, sobre todo las vísceras como hígado y riñones, y te van a medir el ácido úrico. No empieces nuevos suplementos sin consultarlo. Y si tomas biotina, la vitamina B7, ya he dicho antes, que puede interferir con pruebas tiroideas, hormonales, hasta incluso una semana después. ¿Qué puedes hacer 2 días antes de la analítica? Puedes hacer ejercicio suave, pero evita el ejercicio intenso. Clases exigentes con pesas, carreras, pueden elevar la CK, creatina quinasa, y este efecto y otras hormonas puede durar 3 o 5 días. Duerme bien, acuéstate temprano para que el cuerpo se regule. ¿Qué puedes hacer un día antes? Pues cena ligero, nada que sea muy graso, salado o picante, bebe agua con normalidad, entre unos 2 litros, lo adecuado, sin forzar, y evita analgésicos antiinflamatorios si no son imprescindibles. No los tomes por tu cuenta. Pero ojo, no suspendas medicamentos recetados sin consultar primero a tu médico. Has de preguntarle. Prepara una lista con todos tus medicamentos, suplementos o infusiones, así lo tienes claro. Si eres mujer y te van a hacer pruebas hormonales, anota en qué fase del ciclo menstrual estás, porque esto podría alterar el resultado. ¿Qué hacer el día del análisis? Pues ayuno real, las 8-12 horas según el análisis. Solo se permite agua sin aditivos, nada de café, de leche, de infusiones, de zumos, de chicles, de caramelos, aunque sean sin azúcar, nada de eso. El agua no rompe el ayuno, y se puede beber hasta 1 o 2 horas antes para facilitar la extracción. Pero cuidado, infórmate si te han pedido un análisis especial que te obliga a no beber nada de agua, ya lo hemos explicado. No hagas ejercicio esa mañana ni camines deprisa incluso para llegar al sitio en donde te hacen el análisis. Evita fumar 2 horas antes como mínimo porque también puede alterar algunos parámetros, y llega con calma y evita en la medida de lo posible, intenta evitar el estrés. Y si has hecho algo fuera de lo habitual, que tomaste algo distinto, dormiste mal, estuviste enfermo, coméntalo en el laboratorio o en el centro de salud cuando llegues. Y recuerda, algunos análisis tienen requisitos especiales como los de la tolerancia a la glucosa, el cortisol, las pruebas de aliento o las alergias. Si tienes dudas, consulta con el laboratorio o con el médico o con la enfermera con quien te lo haya pedido. No te obsesiones, pero sí que has de tener en cuenta que un pequeño gesto puede evitarte muchas dudas mañana. Y que tu cuerpo hable claro. Y para que hable claro, si buscamos que hable claro, necesitamos tener el micrófono limpio. Preguntas frecuentes que surgen antes de la analítica. Ya hemos explicado bastante y también lo hemos preparado todo, pero todavía hay alguna pregunta en el tintero que no hemos comentado. Entonces voy a responder algunas preguntas frecuentes que añado porque a veces un simple detalle puede cambiar el resultado. Primera pregunta, ¿puedo tomar mi suplemento de magnesio antes de la analítica? Pues esto depende. Si solo te vas a medir cosas generales, probablemente no altere mucho, pero si te van a mirar electrolitos o el calcio o la función renal, mejor espere, tómalo después. Más vale dejar la muestra limpia. Mejor siempre comentarlo con el médico que te la ha pedido la analítica. ¿El paracetamol puede alterar los análisis? Puede alterarlos, pero es poco frecuente. Si lo tomas de forma puntual y en dosis normales no suele afectar. Pero si lo tomas cada día o en dosis altas, puede alterar un poco las enzimas hepáticas. Lo ideal es evitarlo el día anterior, si puedes, y comentarlo si lo has tomado. Otra pregunta. ¿Importa si me sacan la sangre del brazo donde suelo llevar el tensiómetro o el suero? Sí puede importar porque si ese brazo ha recibido medicación intravenosa o ha estado comprimido por el tensiómetro, puede haber alteraciones locales. Por eso muchas veces se prefiere hacer la extracción en el otro brazo. Por eso es un detalle a tener en cuenta. ¿Por qué me repiten siempre la analítica de creatinina y potasio? Porque son parámetros muy sensibles. La creatinina depende de la masa muscular, de la hidratación, de algunos medicamentos. El potasio también se dispara si la muestra se rompe, lo que llaman una hemólisis, o si apretaste mucho el puño, o si llevas el torniquete mucho tiempo. Repetirlo no siempre significa algo malo, a veces solo por seguridad y para saber exactamente si hay una alteración o no. ¿Qué pasa si sin querer desayuné antes del análisis? Si comiste un
poquito, algo, dilo, es mejor que el laboratorio, los que te extraen la sangre lo sepan, porque la comida altera muchos valores, como glucosa, lípidos, enzimas y otros. Si no lo mencionas, puede parecer que tienes un problema que en realidad no tienes. ¿Y si estoy nervioso el día del análisis? Pues es normal, pero si lo estás mucho, coméntalo, porque el estrés puede alterar la glucosa, el colesterol, incluso la presión arterial si es que te la toman el día de la analítica. Esto no es grave, pero conviene que lo sepan. Y una cuestión más, que no es una pregunta, pero que es interesante recordarlo. Si algo en tu vida cambió en los días previos de la analítica, un medicamento nuevo, una infección, una caída, un susto muy fuerte, algo traumático, dilo, porque a veces una analítica no está mal, solo está mal interpretada porque faltaba contexto, había datos que no se conocía. ¿Qué deberías recordar antes de tu próximo análisis? Al final, una analítica es solo una herramienta, una foto, un reflejo parcial. Pero si no está bien tomada, puede mostrarte algo que no eres. Y lo más frustrante es cuando haces todo lo posible por cuidarte y luego un número mal interpretado te llena de dudas, de miedo o de pruebas innecesarias. Por eso no se trata de obsesionarse, sino que se trata de saber. Saber cómo prepararte, saber qué puede alterar tus resultados y saber que muchas veces un valor raro no significa que estés enfermo, sino que algo lo alteró sin que te dieras cuenta. Es como si te hicieran una foto borrosa y luego te dijeran que saliste mal, pero no saliste mal. El problema es que la cámara no estaba bien enfocada y ahora ya sabes cómo colocarla mejor. Así que la próxima vez que te pidan una analítica, hazlo con calma, con cabeza, pero también con confianza, porque ahora tienes la información. Y eso, créeme, es muy importante y lo cambia todo. Y ahora te pregunto yo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este vídeo? ¿Te han repetido alguna vez una analítica porque algo comiste o hiciste el día anterior o los días anteriores? Dímelo en los comentarios. Y si quieres saber qué significa exactamente tener la creatinina alta, te dejo aquí este vídeo de al lado para que le eches un vistazo porque puede ahorrarte muchas preocupaciones innecesarias. Muchas gracias por llegar aquí, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.